Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Silvia Yesenia Mengíbar. Silvia Yesenia Mengíbar nació el 1 de noviembre de 1994 en El Salvador. Era una joven tranquila que vivía junto a su madre Isabel en Carasque, un pequeño pueblo de alrededor de 1,700 refugiados salvadoreños ubicado en el municipio de Nueva Trinidad del departamento de Chalatenango. Era una zona rural y pobre, de 4 o 5 calles angostas y pavimentadas, donde frente a la iglesia aún permanecía un árbol de copinol, en el cual militares torturaban a quienes consideraban sospechosos de ser guerrilleros o de colaborar con ellos durante la Guerra Civil salvadoreña en los años 80. Durante la Guerra Civil en El Salvador, ese municipio fue zona de combate entre dos bandos, y por eso la mayoría de pobladores de Nueva Trinidad emigraron a diferentes partes del país, y otros fueron a refugiarse a Honduras. Sin embargo, los habitantes de Carasque no abandonaron sus casas. La comunidad de aquel pequeño poblado estaba bien organizada. Tenían bocinas, grupos de WhatsApp y una alarma para comunicarse de inmediato en caso de que ocurriera alguna eventualidad con algún vecino. Sin embargo, en 2020, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, nada de eso funcionó. Encerrados en sus casas, ninguno de los lugareños pudo evitar la tragedia que marcó al pueblo de Carasque para siempre. La joven de 25 años trabajaba cuidando niños, en especial a las 2 hijas de su hermana, en una casa cercana al Juzgado de Paz de Nueva Trinidad. Salía todos los días y recorría el camino que conducía del centro del municipio al cantón, cuyo trayecto le tomaba unos 40 minutos a pie. En la misma comunidad residía Francisco Alberto Martínez, de 31 años, quien trabajaba como barrendero en la alcaldía municipal. Acerca de la vida de este hombre, se sabe que Teresa, su madre, tuvo que sacarlo adelante sola, luego que su esposo, el padre de Francisco, fuera asesinado por el batallón Atlácatl durante los conflictos armados del país. Ante las pocas oportunidades de trabajo que existían en el municipio para esa época, el muchacho tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos, siguiendo los pasos de su hermana. 2 años y medio después, Francisco fue deportado a El Salvador. Para ese momento padecía serios problemas de salud mental que lo hacían caer en depresión y en episodios de ira, por lo que tuvo que ser recluido en el Hospital Psiquiátrico de Soyapango para recibir tratamiento médico. Los vecinos lo describieron como un muchacho callado e introvertido, que se mostraba respetuoso con las personas, pero que tenía un lado oscuro. Era sumamente agresivo con sus familiares, en especial con su madre, a quien intentó hacerle daño en varias ocasiones. En el pueblo señalaban que la municipalidad lo había empleado como un gesto de apoyo, para que se sintiera útil y se mantuviera ocupado. Silvia y Francisco eran vistos a menudo platicando, y aunque todo parecía normal, ella estaba preocupada por la situación, ya que los encuentros no eran casuales.
La chica le decía a su madre que el joven estaba obsesionado con ella y la acosaba sexualmente. A pesar de esto, no lo denunció ante las autoridades. La mañana del 31 de marzo de 2020, la muchacha fue a trabajar, como normalmente lo hacía. Ese día le dio de comer a sus sobrinas y jugó con ellas hasta las 4 de la tarde. A esa hora salió rumbo a su casa, pero nunca llegó. Al ver que no regresaba, su mamá trató de comunicarse con ella varias veces, sin resultados. Imaginó que debido a la situación de emergencia por la pandemia, la chica había decidido quedarse a dormir en el trabajo. Sin embargo, al día siguiente, al ver que Silvia no volvía a la casa, Isabel acudió a la policía rural para interponer la denuncia por su desaparición. Pero los agentes le dijeron que debían esperar 24 horas para procesar la queja e iniciar su búsqueda. Tras la negativa de las autoridades y luego de 22 horas sin saber del paradero de la chica, sus familiares, conjuntamente con los vecinos organizados por el líder comunitario, Miguel Ángel Ayala, y medio centenar de personas más, rompieron la cuarentena y salieron a buscarla. El grupo, integrado en su mayoría por jóvenes, fue acompañado por la Policía Nacional Civil de Nueva Trinidad. Luego de una intensa búsqueda, a las 3 de la tarde del 1 de abril, localizaron a Silvia, pero en las peores circunstancias imaginables. Su cadáver fue encontrado entre unos matorrales cercanos a la calle que conducía a la zona rural. Presentaba lesiones con arma blanca y estaba semidesnuda, boca abajo y con signos de violencia sexual. A esa hora se avecinaba una tormenta que podía causar terribles daños a la escena del crimen. A la espera de que llegara el equipo de expertos de medicina legal, la familia de la víctima decidió cubrir con profundo respeto su cuerpo, para que la lluvia no se llevara las evidencias del asesinato y que éste no quedara impune. Pasadas las 6:30 de la tarde, los expertos forenses realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron evidencias del lugar. El informe de la autopsia practicada al cuerpo detalló que Silvia presentó 4 lesiones en el abdomen y a la altura del ombligo, producidas con un objeto cortante y punzante. También tenía un golpe en el rostro. Los investigadores presumieron que primero había sido golpeada y después agredida con un cuchillo. Debido a la forma como sucedieron los hechos, las autoridades, desde el primer momento, trataron el caso como un feminicidio, que fue lamentado por el fiscal general Raúl Melara, quien dijo que el responsable ya había sido capturado y estaba acusado del delito de feminicidio agravado, que se castiga con condenas de hasta 50 años de cárcel, según el Código Penal de El Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también repudió el hecho. El asesinato de Silvia se viralizó en las redes sociales y generó el repudio por parte de organizaciones feministas, entre ellas el Movimiento de Asociaciones de Mujeres de Chalatenango, cuyas integrantes pidieron a las autoridades esclarecer el crimen de forma oportuna. Para dicha organización, el caso de Silvia era el de muchas mujeres que salían a trabajar por necesidad y también por solidaridad. A través de un comunicado, exigieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que ordenara la inmediata y efectiva investigación del caso, y advirtieron que la pandemia no justificaba que el asesinato no fuera investigado con urgencia. También exigieron al sistema de justicia que no se convirtiera en cómplice de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, y lo exhortaron a aplicar efectivamente la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia.
Esas mismas demandas fueron presentadas por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA. Para ellas, el feminicidio de la joven cuidadora de niños solo mostraba la punta del iceberg de la violencia que enfrentaban las mujeres en el país. Silvia Juárez, líder de dicho movimiento, aseguró que durante la cuarentena, las expresiones de agresiones a las mujeres habían aumentado, ya que se mantenían en un entorno donde su pareja o agresor podía controlarlas, y además se enfrentaban a mayores obstáculos para denunciar. Refirió que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, El Salvador tenía una tasa de 6.8 feminicidios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM, emitió un comunicado en el que señaló que era necesario tomar conciencia de que el feminicidio, la violación, la degradación y el exterminio de mujeres era un virus histórico que plagaba a El Salvador, por lo que pidieron esclarecer el caso y llevar ante la justicia al responsable o los responsables del atroz crimen. Luego de las investigaciones preliminares y tras hallar evidencias que lo vinculaban al homicidio, la Fiscalía giró una orden de captura en contra de Francisco, quien fue detenido en su residencia el 3 de abril. Durante el procedimiento, se le incautó el celular y una bolsa perteneciente a la víctima. El Ministerio Público no reveló detalles de las circunstancias en las que se registró el asesinato, ni de las implicaciones del presunto responsable, para no entorpecer la investigación. Tras la detención del presunto responsable, Teresa, su madre, declaró ante los medios que el día que encontraron el cadáver de Silvia, su hijo llegó a la casa y ella no vio nada extraño en él. Advirtió que no creía que el hombre de 31 años hubiera cometido tal crimen, aunque dejó abierta la posibilidad de que lo hubiera hecho debido a sus problemas mentales. Comentó que en el peor de los casos, Francisco debería ser llevado a un centro donde lo pudieran tratar y no ser encerrado en una prisión. Teresa señaló que su hijo tenía varias semanas sin tomar sus medicamentos porque decía que estaba bien, pero ella había notado que no lo estaba, porque días antes le había botado su celular alegando que ella hablaba mucho. Por su parte, los vecinos de Nueva Trinidad revelaron a los reporteros que jamás imaginaron que Francisco acosaba a Silvia y mucho menos que pudiera asesinarla. No tenían claro si la joven había sido agredida sexualmente estando con vida o cuando ya estaba muerta. Días después, el 9 de abril, un agente policial condujo a Francisco al juzgado de paz, donde se realizó la audiencia inicial a puerta cerrada. En dicha audiencia, el sujeto estuvo frente a la madre de la víctima, a quien se le permitió estar presente en la diligencia judicial, mientras que la mamá del acusado tuvo que conformarse con escuchar las acusaciones desde afuera de la sala. Durante la audiencia, la fiscal general acusó formalmente al sujeto por el delito de feminicidio agravado y pidió prisión preventiva. Además, solicitó que se le impusiera reserva total al proceso. El fiscal señaló que había pruebas contundentes en contra de Francisco, entre ellas que el teléfono de la víctima fue encontrado en la casa donde él residía junto con su familia. Otra de las pistas fuertes con las que contaba la acusación para fundamentar el caso también era escalofriante. Tenían evidencia que mostraba que Francisco se hizo una foto junto al cadáver mientras estaba en el monte, donde supuestamente pasó la noche del 31 de marzo, y luego llevó el cuerpo de la muchacha a la orilla de la calle donde fue hallado el 1 de abril.
Según las cifras manejadas por la Fiscalía, Silvia era una de las 4 víctimas de feminicidios ocurridos durante el periodo de cuarentena domiciliaria impuesto por el gobierno desde el 21 de marzo para tratar de frenar la expansión de la COVID-19. Por su parte, a manera de defensa, el acusado dijo en la audiencia que sufría de una enfermedad mental y que no era consciente de lo que había hecho. Luego de escuchar todos los argumentos de las partes, el juzgado ordenó que Francisco permaneciera en prisión preventiva durante la etapa de ampliación de pruebas por parte de la Fiscalía. Tras culminar la audiencia, Isabel declaró ante los medios que el detenido pretendía a su hija, pero ella no le correspondía. Detalló que Silvia le comentó en varias ocasiones que éste la acosaba y que le decía que sería de él por las buenas o por las malas, pero la muchacha no lo denunció porque no pensó que le fuera a hacer daño. La dolida madre pidió a las autoridades que hicieran justicia por el crimen de su hija y que el culpable recibiera el castigo que merecía. El proceso pasó a manos de un juzgado de instrucción de Chalatenango, el cual determinó que las pruebas recopiladas por la Fiscalía eran suficientes para que el acusado enfrentara un juicio. El 29 de noviembre de ese año, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la comunidad organizada de Chalatenango, junto con organizaciones sociales de mujeres y Álvaro Ortega, un joven talento de la comunidad Huarjila, pintaron un mural como tributo a Silvia y a Ana Lorena, otra joven víctima de feminicidio ocurrido en 2012 en dicha localidad. Durante el acto, representantes de los movimientos sociales condenaron las altas cifras de violencia contra las mujeres registradas en el país en lo que iba del año. Destacaron que en menos de 5 meses ocurrieron 88 feminicidios, 2.514 denuncias por violencia sexual y 550 casos de violencia intrafamiliar. En una declaración leída durante el evento, miembros de las diferentes organizaciones exigieron a las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, las universidades, el sector privado, así como a los poderes judicial y legislativo, tolerancia cero a los agresores. Indicaron que sólo así podrían cumplir con lo establecido en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, LEIV, además de una reforma de ley que eliminara el fuero de los funcionarios para responder a actos de violencia de género. La pandemia de COVID demoró todos los procesos judiciales, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. A poco más de 2 años del crimen que conmocionó a la comunidad de Nueva Trinidad, el 25 de abril de 2022, Francisco fue juzgado en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador. Según la investigación fiscal, los hechos se dieron en marzo de 2020, cuando la víctima salió de su trabajo con dirección a su casa y fue interceptada por el hombre, quien la llevó a un monte donde la sometió a fuerza de golpes y la atacó con un objeto contundente, causándole lesiones graves en diferentes partes del cuerpo que derivaron en su muerte. El Ministerio Público refirió que Francisco estuvo acosando y hostigando a Silvia con el objetivo de forzarla a mantener un vínculo con él, pero ella siempre se negó, y él decidió hacer las cosas por la vía de la violencia. Como parte del repertorio de pruebas, el tribunal valoró el testimonio de aproximadamente 39 testigos presentados por la acusación. Finalmente, luego de varias horas, halló culpable a Francisco y lo condenó a 50 años de cárcel, más el pago de $1,000 por concepto de responsabilidad civil
por haber dado muerte a Silvia Yesenia Mengíbar. No se encontraron detalles en las reseñas de los medios salvadoreños acerca de las pericias realizadas para descartar las supuestas condiciones especiales de salud mental, que alegaron tanto el asesino como su madre, con el fin de que él evadiera la justicia y fuese a dar a un sanatorio en vez de a una prisión. Lo que sí se supo fue que la representación fiscal también logró que el tribunal especializado resolviera brindar asistencia psicológica para la familia de Silvia, víctima del dolor causado por la tragedia de perder a la jovencita. Mientras tanto, el tribunal determinó que el asesino y los empleados de la municipalidad donde éste trabajó asistieran a charlas sobre violencia de género. Para el momento de la sentencia, Francisco, de 33 años, ya tenía 2 años en prisión. Si cumple a cabalidad los 48 años restantes de su condena, se espera que salga de la cárcel a los 81 años. Cada 25 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, los residentes de dicha comunidad pintan sus rostros de colores para recordar a las víctimas y para crear conciencia de lo alarmante que son los hechos de violencia hacia la mujer en El Salvador. En la actualidad, la comunidad de Carasque se caracteriza por su lucha organizativa en la defensa de los derechos humanos. Un ejemplo de organización son las mujeres que alzan su voz por la protección de la vida. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!